Hoy es el 29 de junio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Biblia Viva. Del Antiguo Testamento, Segundo de Reyes 15 y 16. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran bondad, por tu misericordia. Gracias te damos. Ayúdanos a leer, comprender y ser transformados. En el nombre de Jesús. Azarías, hijo de Amasías, comenzó a gobernar en Judá cuando Jeroboam II llevaba 27 años reinando en Israel. Cuando Azarías subió al trono de Judá tenía 16 años y reinó en Jerusalén durante 52 años. Su madre era Jecolía de Jerusalén. Azarías fue un buen rey y agradó al Señor tal como lo había hecho su padre Amasías. Pero a semejanza de sus antecesores, no destruyó los santuarios situados sobre las colinas, donde el pueblo hacía sacrificio y quemaba incienso. El Señor lo atacó con lepra, la que le duró hasta el día de su muerte. Por esta razón vivió solo en una casa. Su hijo Jotán ejercía el gobierno. El resto de la historia de Azarías está escrito en el libro de los reyes de Judá. Cuando Azarías murió, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, en Jerusalén, y su hijo Jotán fue el nuevo rey. Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel cuando Azarías llevaba 38 años reinando en Judá. Zacarías reinó en Samaria 6 meses, y fue un rey malo ante los ojos del Señor, a la manera de sus antecesores. A semejanza de Jeroboam, hijo de Nabat, fomentó en Israel el pecado de la adoración a los ídolos. Entonces Salún, hijo de Jabez, conspiró contra él, y lo asesinó en Ibleam, y tomó la corona. El resto de la historia de Zacarías está en el libro de los reyes de Israel. De esta manera se cumplió la afirmación que el Señor había hecho a Jehú: tu hijo, tu nieto y tu bisnieto serán reyes de Israel. Salún, hijo de Jabez, comenzó a reinar en Israel en el año 39 del reinado de Usías en Judá. Salún solo alcanzó a reinar durante un mes, pues Menahem, hijo de Gadí, fue de Tirsa a Samaria y lo mató y se apoderó del trono. Los demás detalles del reinado de Salún y su conspiración están escritos en el libro de los reyes de Israel. Menahem destruyó la ciudad de Tifsa y los lugares circundantes, comenzando por Tirsa, porque sus ciudadanos se negaron a aceptarlo como rey. Dio muerte a toda la población y les abrió el vientre a las mujeres que estaban embarazadas. Menahem, hijo de Gadí, subió al trono de Israel en el año 39 del reinado de Azarías, rey de Judá. Reinó 10 años en Samaria. También fue un rey muy malo. Adoró ídolos, siguiendo así el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, que condujo al pueblo de Israel al pecado. Entonces el rey Pul, es decir, Tiglat-Pileser de Asiria, invadió la tierra, pero el rey Menahem lo compró con un regalo de 33,000 kilos de plata, para que lo dejara seguir siendo rey de Israel. Para conseguir esa cantidad de plata, Menahem obligó a los ricos de Israel a entregar como impuesto medio kilo de plata. Entonces Tiglat-Pileser se regresó a su tierra. El resto de la historia del rey Menahem está escrito en el libro de los reyes de Israel. Cuando murió, le sucedió su hijo Pekahías. Pekahías, hijo de Menahem, comenzó a reinar en Israel cuando Azarías llevaba 50 años reinando en Judá.
Pekahías reinó en Samaria 2 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, conduciéndolo a la idolatría. Entonces Pekah, hijo de Remalías, que era uno de los oficiales del ejército, conspiró contra él con 50 hombres de Galaad, y lo asesinaron en el palacio de Samaria. Argob y Ariel también murieron en aquella ocasión. Después de matar al rey, Pekah se apoderó del trono de Israel. El resto de la historia del rey Pekahías está escrito en el libro de los reyes de Israel. Pekah, hijo de Remalías, comenzó a reinar en Israel cuando Azarías llevaba 52 años reinando en Judá. Pekah reinó en Samaria 20 años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, conduciéndolo a la idolatría. Fue durante su reinado que el rey Tiglat-Pileser de los asirios dirigió un ataque contra Israel. Capturó las ciudades de León, Abel, Bet-Macá, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y llevó al pueblo cautivo a Asiria. Entonces Oseas, hijo de Elá, conspiró contra Pekah y lo asesinó. Eso ocurrió en el año 20 del reinado de Jotán en Judá. De esa manera Oseas se apoderó del trono de Israel. El resto de la historia del reinado de Pekah está escrito en el libro de los reyes de Israel. Jotán, hijo de Usías, comenzó a reinar en Judá cuando Pekah, hijo de Remalías, llevaba 2 años reinando en Israel. Jotán tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 16 años. Su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. En términos generales, Jotán fue un buen rey. Como su padre Usías, siguió al Señor, pero no destruyó los santuarios de las colinas, donde el pueblo hacía sacrificio y quemaba incienso. Fue durante su reinado que se construyó la puerta superior del templo del Señor. El resto de la historia de Jotán se encuentra escrito en el libro de los reyes de Judá. En aquellos días el Señor hizo que Resín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalías de Israel, atacaran a Judá. Cuando Jotán murió, fue sepultado con los demás reyes de Judá en el cementerio real en la ciudad de David. Luego subió al trono su hijo Acaz. Capítulo 16. Acaz, hijo de Jotán, comenzó a reinar en Judá cuando Pekah, hijo de Remalías, llevaba 17 años reinando en Israel. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. No siguió el ejemplo de su antepasado David, pues hizo lo que no agrada al Señor. Por el contrario, fue tan malo como los reyes de Israel. Tanta fue su maldad que hasta sacrificó en el fuego a su hijo, para ofrecérselo a un dios falso, que era una ceremonia repugnante que practicaba la gente que antes vivía en aquella tierra que el Señor le dio a su pueblo Israel. También sacrificó y quemó incienso en los santuarios de las colinas y en los numerosos altares que había bajo los árboles frondosos. Un día el rey Resín de Siria y el rey Pekah, hijo de Remalías de Israel, le declararon la guerra a Acaz y sitiaron a Jerusalén, pero no la pudieron conquistar. Sin embargo, en aquel tiempo el rey Resín de Siria recuperó la ciudad de Elat, expulsó a los judíos que vivían allí y puso habitantes sirios en ella. Luego llegaron los edomitas y se quedaron a vivir allí hasta hoy. Entonces el rey Acaz envió un mensajero al rey Tiglat-Pileser de Asiria con el siguiente mensaje: Soy tu siervo y amigo. Por favor te ruego que vengas y me libres de los reyes de Siria y de Israel que han venido a atacarme.
Junto con el mensaje le envió como regalo la plata y el oro del templo del Señor y de los tesoros de la casa del rey. El rey de Asiria atendió su ruego y fue y atacó la ciudad de Damasco, capital de Siria, y la conquistó. Mató al rey Resín y tomó como prisioneros a los habitantes de la ciudad y los llevó a vivir a Kir. El rey Acaz fue entonces a Damasco a encontrarse con el rey Tiglat-Pileser, y mientras estaba allí, vio un altar pagano que le agradó. Hizo un dibujo de ese altar con sus dimensiones y detalles, y se lo envió al sacerdote Urías con una descripción detallada. Antes de que el rey regresara de Damasco, Urías terminó de construir el altar. Cuando Acaz regresó, vio el altar, se acercó a él y presentó una ofrenda. Ofreció un holocausto y una ofrenda de grano, derramó vino en él y lo roció con la sangre de los animales sacrificados como ofrenda de paz. Luego quitó el altar de bronce que estaba frente al templo del Señor y lo colocó al lado norte del nuevo altar. Luego dio órdenes al sacerdote Urías de usar el nuevo altar para los holocaustos de la mañana, para la ofrenda de cereal de la tarde, así como para el holocausto y la ofrenda de grano del rey, y para las ofrendas del pueblo, incluyendo sus ofrendas de vino. La sangre del holocausto y de los sacrificios tenía que rociarla sobre el nuevo altar. El antiguo altar fue dejado solamente para uso del rey. Entonces el sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Acaz le ordenó. Luego el rey hizo quitar los entrepaños de las bases, junto con sus lavamanos. También hizo bajar la fuente de bronce que estaba encima de los bueyes y la puso sobre una base de piedra. Y atendiendo a una petición del rey de Asiria, quitó la tarima que se había construido dentro del templo del Señor para la celebración del sábado, así como el pasadizo que era de uso exclusivo del rey. El resto de la historia del reinado de Acaz está escrito en el libro de los reyes de Judá. Cuando Acaz murió, fue sepultado en el cementerio real en Jerusalén, en la ciudad de David. Su hijo Ezequías fue el nuevo rey. Hechos 19, del 13 al 41. A unos judíos que viajaban de pueblo en pueblo echando fuera demonios, se les ocurrió invocar el nombre del Señor Jesús, y emplearon las siguientes palabras: Te conjuro por Jesús, el que Pablo predica, que salgas. Los 7 hijos de un tal Esceva, jefe de los sacerdotes, hicieron esto. Pero el demonio les respondió: Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y el endemoniado se apoderó de ellos y los golpeó de tal manera que salieron de la casa desnudos y mal heridos. La noticia corrió rápidamente entre los judíos y los griegos de Éfeso. Un temor solemne cayó sobre la ciudad, y todos glorificaban el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que creyeron vinieron y confesaron sus malas acciones, y muchos que habían practicado la magia trajeron sus libros para quemarlos en una hoguera pública. Se calcula que el valor de aquellos libros era de unas 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Al cabo de cierto tiempo, Pablo sintió en su espíritu la necesidad de recorrer Macedonia y Acaya antes de regresar a Jerusalén, y de Jerusalén tendré que ir a Roma, dijo. Pero decidió enviar a Timoteo y a Erasto a Macedonia mientras él permanecía un poco más de tiempo en Asia. En aquellos días se produjo en Éfeso un gran disturbio contra el camino. Demetrio
platero que tenía empleado un grupo de artífices que hacían templecillos de Artemisa, la diosa griega, reunió a sus empleados y a varias otras personas que se dedicaban al mismo oficio y les dijo: Señores, nosotros nos ganamos la vida en este negocio. Como ustedes bien saben porque lo han visto y oído, ese tal Pablo ha convencido a un grupo numeroso de personas de que los dioses fabricados no son dioses. Como resultado, nuestras ventas están decayendo. Y esto no solo aquí en Éfeso, sino en toda la provincia. Además, existe el peligro de que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, la gran diosa que recibe adoración no solo en Asia, sino en todo el mundo, quede abandonada al olvido. Al decir esto, sus oyentes montaron en cólera y comenzaron a gritar: «Grande es Artemisa de los Efesios». La ciudad entera estuvo llena de confusión. Entonces una turba se apoderó de Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y los llevaron al anfiteatro. Pablo quería presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. Incluso varios oficiales romanos amigos de Pablo le enviaron mensajes en los que le suplicaban que no se presentara en el teatro. En el anfiteatro todo era confusión. Unos gritaban una cosa y otros otra, y muchos ni siquiera sabían por qué estaban allí. Entre la multitud se encontraba Alejandro, y lo arrastraron al frente. Alejandro pidió que guardaran silencio e intentó hablarles, pero al darse cuenta el gentío de que Alejandro era judío, se pusieron a gritar de nuevo: «Grande es Artemisa de los Efesios», y la gritería duró 2 horas. Cuando al fin el alcalde pudo acallar a la gente lo suficiente para poder hablar, dijo: «Varones Efesios, todo el mundo sabe que Éfeso es la guardiana del templo de la gran diosa Artemisa, cuya imagen cayó del cielo. Como esto es un hecho que nadie puede negar, ustedes no tienen por qué perder los estribos ni deben obrar precipitadamente. Ustedes han traído aquí a estos hombres, pero ellos ni se han robado nada del templo ni han difamado a nuestra diosa. Si Demetrio y los artífices tienen algo de qué acusarlos, pueden llevar el caso ante los jueces. Y si algunas otras quejas, podemos ventilarlas en alguna sesión del Consejo Municipal. Tenemos que evitar que se nos acuse de armar alborotos, ya que no tenemos ninguna excusa que los justifique». Entonces los despidió y se dispersaron. Salmo 147. Aleluya. Alabado sea el Señor. Qué bueno es cantar sus alabanzas. Qué agradable y justo es alabarle. El Señor está reconstruyendo Jerusalén y regresando a sus exiliados. Él sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas. Él cuenta las estrellas y las llama por su nombre. Cuán grande es Él. Su poder es absoluto, su entendimiento no tiene fronteras. El Señor sostiene al humilde, pero derriba hasta el polvo al malvado. Canten al Señor con gratitud. Canten alabanza a nuestro Dios con acompañamiento de arpa. Él cubre los cielos de nubes, envía la lluvia sobre la tierra y hace que la hierba verde crezca en los pastizales del monte. Él alimenta a las bestias salvajes y a los polluelos del cuervo lo llaman a él pidiéndole comida. A él la fuerza del caballo no le causa admiración, pero su gozo está en quienes lo honran, en aquellos que confían en su gran amor. Alaba al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, porque Él ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos
que en ti habitan. Él envía paz por toda tu nación y te sacia con el mejor trigo. Él da sus órdenes al mundo, su palabra corre a toda prisa. Él envía la nieve como lana y esparce la escarcha en la tierra como ceniza. Deja caer el granizo como piedra. ¿Quién podrá resistir su frío que congela? Entonces envía su palabra y todo se derrite. Envía sus vientos y el hielo se funde. A Jacob le ha revelado sus palabras, sus leyes y decretos a Israel. Esto no lo ha hecho con ninguna otra nación. Estas no han conocido sus leyes. Proverbios 18, 4 y 5. Las palabras del hombre son aguas profundas. Las palabras de sabiduría son como un arroyo refrescante. Está mal que un juez favorezca al culpable y condene al inocente. Bueno, Pablo está en Éfeso y hay un gran alboroto. Lo que pasa es que Pablo está predicando al Dios verdadero, el creador del universo y el Salvador Jesucristo. Éfeso no era un país hebreo, pero habían judíos en la nación, pero principalmente eran más paganos. Sin embargo, se estableció una iglesia allá y hasta Jesucristo les escribe una carta en el libro de Apocalipsis a los Efesios. Pero resulta que hubo un alboroto que comenzó uno que era platero, que había fabricado dioses, pequeños ídolos de la diosa Artemisa, también se llama Diana. Y ahora con Pablo predicando, ellos vieron a su negocio bajar. Entonces ellos comenzaron a reunir a la gente para parar la prédica de Pablo. ¿Por qué? Por el amor del dinero. Ahora todo el mundo tiene que ganar la vida. Pero ganar la vida así, haciendo cositas de plata que uno dice que son dioses, no, hombre, no se puede. Yo siempre recuerdo cuando Jesús llamó a Pedro. Pedro dejó su oficio para seguirlo. No quiere decir que nosotros tengamos que dejar de trabajar. Pero en este caso, él estaba trabajando, o ellos, todos los plateros, en un negocio que no era negocio honorable. Más bien estaban fabricando ídolos. Y ellos causan una gran confusión en toda la ciudad. Entonces Pablo, por donde quiera que vaya, él siempre comparte la verdad. Con los judíos comienza con la ley, los profetas, con los gentiles siempre hablando del Creador, pero llevándolos a Jesucristo. Y es curioso que Pablo nunca deja de predicar por la presión de la gente. En estos días en los cuales estamos viviendo, vamos a ser tentados a ceder unos valores del Evangelio, de suavizar el mensaje para no ofender a nadie. La verdad es que el Evangelio es ofensivo en sí mismo, porque habla de la muerte de un Dios justo para salvarnos. No tenemos que buscar el pleito, pero sí tenemos que ser firmes en nuestras creencias. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido por todos los de esta comunidad que sigamos fieles a ti en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para oír sus comentarios, sus peticiones de oración, sus oraciones, el número telefónico en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, 877-212-1815. En México, 55-41-70-75-22. Y a través de la aplicación WhatsApp desde cualquier lado del mundo,
Más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones, familia del DAV en español, desde acá de Los Ángeles, California, y queriendo compartir esta preciosura de la lección, de una de tantas lecciones yo creo que nos puede dar esta historia en el capítulo 4 de Segunda de Reyes con respecto a Eliseo y la viuda. Esta era una mujer viuda con 2 hijos, pero a mí lo que me llama mucho la atención es de que esta mujer clamó a Elías porque venían y querían quitarle a sus hijos, le querían quitar todo. Mas el profeta le responde, le pregunta, dime qué tienes en casa. Y ya ella le dijo lo que tenía, y él le dijo, ve y pide vasijas prestadas. Y le dice también, todavía le encomienda que no pida pocas, y que fuera y se encerrara detrás de ella con sus hijos. Y allí ella, llenando sus vasijas, llenó hasta que se le acabaron las vasijas. Y luego le dijo, las instrucciones fueron de que fuera y las vendiera y que pagara su deuda, y al final con eso podía vivir ella y sus hijos. Esta lectura, cuando yo la leí, lo que trajo a mí fue yo soy de las que creo, y creo que acá se ha mencionado también anteriormente, el ayudar al necesitado, pero a la misma vez ayudar cuando está la necesidad, sí, claro, pero que no se haga una costumbre. Yo creo firmemente en eso. Creo como lo dice el dicho en inglés, de que no solo demos el pescado, sino que enseñemos a pescar para que ellos después saquen sus pescados y puedan sostenerse. Y es esto precisamente lo que Elías hizo con esta viuda. Esta viuda clamó, usó las herramientas que estaban en sus casas, accionó, no es la palabra, sino actuó, perdón porque a veces no hablo ni inglés ni español, actuó, y luego en silencio con sus hijos en su casa, ¿qué hizo? Trabajó, llenó las vasijas de aceite, y al final de todo esto, ¿qué resultó? De su labor resultó su sustento, su provisión para sobrevivir. Esta persona, esta viuda, claro, era una viuda y tenía derecho a ser conforme a la cultura, o tenía derecho a ser sustentada, mas sin embargo ella clamó a su condición y siguió las direcciones y pudo sostenerse ella con sus 2 hijos. No se quedó, no fue una viuda que porque, soy viuda, me quedo aquí, ellos me tienen que mantener. La cultura era esa la costumbre de mantener a las viudas, pero esta mujer, no sé si doy a entender el punto. Ella clamó, usó las herramientas de su casa, actuó en fe, siguiendo toda la orden que se le había dado, trabajó en silencio con sus hijos, que eso me hace pensar también en silencio a solas con él. Y llenó y las vasijas, trabajó arduamente hasta llenar cada vasija que sus hijos le habían traído. Y el resultado de todo eso, ¿qué fue? El sustento para ella. Y yo le llamaría a esto entonces no solo dar el pescado, sino a enseñar a pescar. El Señor les bendiga, familia.